vamos a ir al análisis para sacar la dificultad. Después tendríamos que hallar la cortante por torsión, que como es circular, tenemos esta dirección. Y lo hallamos por fórmulas. Este R es la distancia que hay en donde actúa nuestro momento, que es el centro de masas, al punto donde estamos analizando, el punto crítico. En este caso, como todos tienen la misma distancia porque son círculos, es el radio. Y finalmente la flexión, esta vez lo he analizado como componentes. Esta es una vista de este costado y la flexión provoca que se quiera flexo. torsión. ¿Y ahí la torsión hacia dónde está? La flexión trata que mi cordón gire así. Entonces por eso esta fuerza. Tendría su reacción de este costado. Pero como estamos analizando todo en el punto de arriba, solo vamos a tomar en cuenta ese. Entonces lo he dividido por componentes, la componente en X, como es el plano XY. ¿Cuál sería el componente? La componente X sería este de aquí, esta horizontal. ¿Ese es X? Sí. Allá no aparece X. Sería acá, sí. ¿Cuál sería? Eso es X. Ajá. Entonces, ese sería X. Ajá. Estamos viendo como si fuera así. Y mi componente Y, que estaría hacia abajo en este caso. Igualmente por... ¿Y el otro qué componente sería? Bueno, El otro, el de tau de torsión. tau de torsión. Este tau flexión. Este es el vector Y. Y este es el descompuesto por componentes, estos dos del costado. ¿Cuántos tau hay? ¿Tau debido a qué? Hay tau debido a corte, por la fuerza, tau debido a flexión y tau debido a torsión. Eso es, por el tau debido al corte, ¿en qué eje está? Está en el eje Y. Tau debido a ese, ¿en qué eje está? Tenemos en el eje... Debido al momento flexor, ¿a qué está? En momento flector. Sí, debido al momento. Tenemos en el plano XY. O sea, en el eje Z. ¿En qué? En el Z. ¿Cuál es tu eje X? Eje X es así. Y entonces, la flexión, ¿en qué plano está haciendo? ¿En qué eje está haciendo? En el Z. ¿Sí? Porque la flexión estaría, si estuviéramos, mi eje X estuviera saliendo, mi flexión estaría, y el eje Z estaría hacia el lado, mi flexión sería así. ¿Y hacia dónde está viniendo el corte? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué dirección tiene el corte producido por la flexión? Estaría saliendo. ¿En qué eje es? En el eje AX. Está mal, está mal. Pero ¿qué? ¿Qué? ¿Ves? es decir, no habría componente en Y. Hay en Y. Hay en Y. Hay también Y. Por eso aquí está tomado en cuenta. Sí, pero en X hay en Y, en X y en Z. Flexión en Z. Hay en X, en Y y en Z. Si estuviéramos tomando una fuerza... De todo eso que tú estás diciendo, hay en X y en Y, en Z. No sabes, voy a estudiar. Hay flexión en Z. No, hay tensiones cortantes en X y en Z. Ah, sí, hay tensiones en las tres. ¿Cuáles son tensiones? ¿Cuál es el que está en X? En X es la flexión. ¿Debido a qué? A la flexión. A la flexión. Ajá. ¿Cuál está el eje? En el eje Y están la cortante debido a la fuerza y a la flexión también. Y a la flexión también. Ajá. Y en el Z No. está la torsión. No. Nada que ver. Borra esto, pues. Voy a indicar yo. Debo saber cómo estaría, pero igual están tirados en pareja, están tirados. Igual. Debo cómo sería, ¿verdad? Es una viga cuadrada de soldado por unos cuatro lados. Ya, entonces sometida a torso. A torsión y a tracción. A torsotracción. Sí. Muy bien. ¿La torsión en qué plano va a ser? El plano es según como me tiene el plano XY.
X, Y va a ser un momento torsor. Sí. X, Y. ¿Cuál es tu X? Este de acá. Ya, está bien, sí, X, Y. Muy bien. ¿Qué más? Hago análisis. Ahora el momento torsor va a ser en el plano Sí, X, sí. Y Z, ¿no? ¿Y el F qué va a producir? El F va a producir corte puro. ¿En qué? ¿En qué plano? En el YZ. En el YZ, pero ¿en qué eje? Porque no hay en plano. No puede ser plano, ¿no? Tiene ¿En que qué ser eje? Pues es el... ¿En qué eje? Y el otro, ¿en qué eje? ¿En qué eje va a producir corte en la fuerza F, verdad? Claro, ¿en qué eje va a ser? Pero el F, ¿en qué eje? Porque finalmente tienes que ponerlos, o si no, pone en el plano YZ, ¿no? En el plano YZ, tienes que descomponer en qué componente tienes que poner eso. Ese F. ¿Cuál es tu eje X? El eje X es el perfecto. Hacia afuera. Sí, Está saliendo hacia afuera. Entonces aquello no es sigma X, ahí en esa esquina, allá, más aquí, más aquí. Ese no es sigma X. Ese tau X después, ese no es tau X. Y está saliendo aquí. No, esto sí está X, pero es en el plano XY. Este plano de la plancha. Allá tienes tau X y tienes tau Y. Ah, está bien, no hay tau X y tau Y. ¿Y nada más? Hago un análisis en el corte solar primeramente. Como es un cuadrado. No, pero el F, ¿qué produce? El corte puro. ¿En qué eje? ¿En qué plano? ¿En qué plano? En el XY. En el XY también, el F. Perdón. Déjame pensar un momento. Pésimo. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Yo les dije, o sea, para saber esto, tesis tienes que dominar. Tienes que dominar. Serían los tres planos. Por eso, F, ¿en qué plano? ¿En qué eje? ¿En los tres planos es F? Sí, porque aquí hay coordenadas solares están por acá y por acá. Jamás. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Pésimo. Pero háganse, pues, ¿qué les cuesta? ¿No? Entonces, cuando yo tuerzo, aquí va a haber, en esta esquina va a ser, ¿no? Va a ser perpendicular a la diagonal, ¿no ves? A esta diagonal. El centro de gravedad de la esquina, ¿no ves? Va a ser perpendicular. Dos planos. En eje Y en eje Z. Ahora, cuando yo estiro aquí se va a cortar, ¿no? Sí. ¿En qué? X. X. Fija en la parte del superior de arriba. Donde sea, pues igual es donde sea. Aquí, donde sea. Si tú vienes aquí, va a venir siempre a este lado. Si yo jalo, siempre va a venir a este lado. ¿No? ¿Está claro, no? ¿De la torsión? ¿Cómo dijo? Desde la torsión voy a torcer así, ¿no? Sí. Si esto es el eje Z, esto es el eje Y, ¿no? Entonces, la torsión produce tensión cortante que es perpendicular al radio, ¿no? Esto va a ser así, ¿no? ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, la torsión va a ser en este punto aquí, ¿no ves? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y es perpendicular siempre al radio. Sí. Entonces, ¿qué componentes va a tener? Y Este Z. sería tau, Z, y este sería tau y E. La tracción, donde sea, va a ser aquí, aquí va a ser aquí. Entonces, el tau resultante aquí va a ser igual
La raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Flexión. Torsión. La torsión va a ser lo mismo, ¿no? Sí. La flexión, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? X elevado. Solo que va a cambiar la forma, porque va a ser momento flector por Y sobre P2. ¿Sale así? Igual se elimina el eje X. Claro, pues la tracción y esa tracción está cortando así. Y que pero dijimos que flexión va a producir un corte. Claro, pero la flexión produce, va a estirar, ¿no? Sí, sí. Y al estirar, ¿qué va a hacer? Va a cortar en el... Todo produce corte. La tracción, el corte, todo es corte en la soldadura. Entonces va a haber corte en este sentido igualito que la tracción. Por eso es lo mismo que estuviéramos estirando, ¿no? Solo que en vez de estirar así, hacemos así. Sí. ¿Y la parte de abajo igual? Se va a Se va a comprimir, comprimir. pero va a haber corte igual allá. Igual va a cortar. Pero no es importante porque va a chocar aquí, ¿no?